Nada Aitrap tenía solo 9 años cuando fue secuestrada aquí en Barcelona y fue llevada hasta Bolivia para trabajar como esclava en los campos de coca por un hombre que formaba parte de una secta. Desde la Guardia Civil la han liberado en la selva boliviana, donde han detenido a su presunto secuestrador. Espero que os guste mucho la entrevista y muchísimas gracias por verla. Un besito. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Muchísimas gracias por venir al podcast, verdad que te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti, es un placer estar aquí. Mi manera de empezar todas las entrevistas siempre es ir hacia el pasado, pero más antes de que pasara esto. Tu infancia, por ejemplo, ¿no? Pues yo nací en Marruecos y pasé una infancia increíble. Digamos que mi familia tenía un buen estatus económico, un buen nivel de vida y vivía súper bien. Vivía con mi abuela y con mi madre. Al cabo de 4 años yo me vine a España porque mi padre vivía aquí, ¿no? Tenía un buen trabajo, tenía una buena vida y nos juntamos. ¿Qué pasa? Que empezaron los problemas económicos, empezaron los problemas familiares y llegamos a un nivel de pobreza extremo, pero bastante extremo, de vulnerabilidad total, de no tener para comer, no tener agua, no tener dónde vivir. Creo que la escuela fue mi refugio. Cuando tienes un ambiente de tanta violencia, tanta marginalidad, tanta vulnerabilidad, tienes que buscar un refugio, ¿no? Y el que encontré, y el mejor del mundo posible, en mi opinión, fue la escuela. Y fue sobre todo los libros, y me pasaba todas las tardes en la biblioteca, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza como mi pasión por los libros, por la escuela, por los estudios, pero básicamente porque no tenía dónde estar, ¿no? ¿Cómo conoces a tu secuestrador? ¿De dónde sale ese hombre? Nos mudamos a un piso que era básicamente vagabundos, ¿no? Seguíamos viviendo en esa extrema pobreza, como te he dicho, ¿no? Y entonces de repente se muda un vecino a la puerta de al lado, que es este hombre, que se llamaba Grover. Entonces, ¿qué pasa? Que él se muda a la puerta de al lado y vio la precariedad en la que vivíamos, nuestra vulnerabilidad, y él empieza a acercarse y, por ejemplo, a ofrecernos un plato de comida. Pero no teníamos una ducha, él construyó una ducha. Necesitábamos arreglar una puerta, él la arreglaba. Era como el vecino perfecto. Entonces creo que esa precariedad y esa vulnerabilidad fue algo que le facilitó muchísimo la manipulación para poder conseguir nuestra confianza. Es verdad que él no lo hacía por querer ayudar. Él tenía un plan detrás, que era el plan del secuestro, que ya lo tenía previamente planeado, ¿no? Y lo hizo con un papel, decir que perfecto, porque a mí también me manipuló. Yo también pensaba que era el vecino perfecto. Todo el mundo pensaba que era el vecino perfecto. ¿Cuándo llega el momento en el que él dice, oye, ¿me voy a llevar a la niña a Bolivia? ¿Cómo? Un día de repente él llega a mi casa y les dice a mis padres que él se va a ir a Bolivia de vacaciones y que ahí tiene con muchas joyas y cosas así valiosas y que las va a traer y que se la va a regalar a mi familia porque, claro, él es una persona buenísima y, claro, todos nos lo creemos, ¿no? Al cabo de una semana cambia la narrativa y es, mira, ya que voy, puedo aprovechar y llevarme a Neda conmigo y así de paso le doy unas buenas vacaciones, porque esto fue en julio-agosto de 2013. Le doy unas buenas vacaciones porque nunca ha salido, porque ha sacado buenas notas en el colegio y de paso, pues cuando vuelva ella lleva las joyas con ella. Entonces mi familia aceptó. ¿A ti con 9 años tenías, o sea, te hacía ilusión? ¿Sabes qué pasa? Que yo todavía también estaba manipulada por el personaje de vecino perfecto. ¿Qué pasa? Que yo no me fiaba de él, yo le tenía mucho asco porque él de repente empieza a tener como un interés particular en mí, ¿no? Y empieza a pedir quedarse a solas conmigo. Y ahí es cuando empiezan los abusos sexuales. ¿Con qué excusa? Recuerdo un día que él estaba haciendo como un cuadro, yo como pinto muy bien, eso decía, pues le pedí a mis padres, deja que Neda venga a mi piso, que está al lado, y que me ayude a pintar el cuadro. Por ejemplo, era este tipo de excusas, ¿no? O mira, he hecho esta comida, deja que Neda venga a ayudarme a preparar la mesa antes de que todos vengáis. Entonces eran este tipo de excusas que era totalmente fácil creérselas, ¿no? Y así es como empezó todo. Entonces yo ya sabiendo esto, obviamente uno con 9 años no sabe que es un abuso sexual, pero sabe que lo que le están haciendo está mal, ¿no? ¿Y tú nunca les habías dicho a tus padres, no, porque este hombre? No sabía qué decirles. Claro, ¿no? ¿Qué les digo? En plan, y además piensa que como él era el vecino perfecto, al igual ni me creen. ¿Recuerdas el día del viaje? Aquí es cuando empieza el secuestro, el primer día, ¿no? Resulta que mientras estábamos esperando en la estación del autobús, ya un momento clave en el que él dice, me voy al baño. Ten en cuenta que cuando él se va al baño tiene toda la documentación, tiene todo lo importante con él. Y cuando él llega,
La primera pregunta que me hace es, ¿dónde está tu documentación? Pero bastante relajado. Y aquí es cuando yo me alarmo. Le empiezo a decir, pero si la tenías tú tenías la documentación. Y ahí es cuando me doy cuenta de que la ha tirado en el baño. Ya me di cuenta de que no había manera de volver a España. Y ahí recuerdo que tuve que subir a la fuerza al autobús y recuerdo estar pegando al cristal y gritando, mamá, ayúdame y tal, ¿no? ¿Hacia dónde fuisteis? Claro, aquí viene cuando se empieza como a desmontar el papel. Resulta que él ni siquiera había comprado billete de vuelta a España, resulta que ni siquiera tenía una casa como tal. Entonces ahora empieza, por ejemplo, que nos vamos a casa de su madre, Valentina, y ella nos empieza como a ayudar a encontrar sitios en los que quedarnos. Yo esto no lo entiendo muy bien porque hay que tener en cuenta que ahí hablan quechua. El quechua no lo entiendo, pero sé lenguaje verbal y entiendo qué está pasando, ¿no? Y entonces la madre sé que le da algunas indicaciones y aquí acabamos en Cochabamba, que es una ciudad de Bolivia, y resulta que su hermano tenía una casa como de 2 plantas. Abajo vivía una familia, Cristina y sus 2 hijas, y en la planta de arriba, que no había absolutamente nada, es donde ahora nos quedamos a vivir Grover y yo. ¿Y allí cómo era tu día a día? No hacíamos mucho, él todavía seguía con la mentira de no te preocupes porque mañana iremos al consulado a arreglar tus papeles y volveremos a España. Entonces así es como mantenía la llama viva, ¿no? Como para que no me desespere y tal. Seguía con la manipulación. Hasta que unos días después llega una llamada. Un día que nos encontramos volviendo del mercado, era de noche. Claro, él es un número desconocido, se piensa que podría ser un familiar mío o no sé, y lo pone en altavoz. Y es un policía que estaba muy desganado ese día, lo recuerdo perfectamente, y le dice lo siguiente, le dice, sabemos que tienes a la niña, entrégala a la comisaría y entrégate tú. ¿Cómo lo sabes? ¿Esto y lo eso escuchaste? Es debido, sí, porque estaba en altavoz, a que los primeros días que yo llegué a Bolivia pude llamar a mis padres y le pude decir a mi madre, mamá, este hombre ha perdido la documentación. Entonces, claro, mi madre se altera y lo denuncia aquí en España. Vale. Por eso llega el aviso a Bolivia y por eso ese policía le llama a Grover. ¿Qué pasa, Grover? Creo que cualquier persona escucha esto, lo primero que hace es romper el chip del móvil, rompe el móvil, lo pisotea, me grita, me dice todo esto es por tu culpa, tu madre nos ha denunciado. Y aquí es cuando empieza ya el cambio de personaje. Digamos que durante esa semana todavía seguía con el personaje de buena persona, pero aquí ya cambia por completo. Es como que ha visto como que el mundo ya lo ha descubierto, pues ya no tiene por qué seguir fingiendo este papel de vecino perfecto, ¿no? Y aquí es cuando ya cambia por completo la actitud y aquí es cuando empieza a salir el monstruo de verdad. Y más importante, como ya sabe que la policía le está buscando, aquí es cuando empieza la huida a la selva. Cuando te presenta a su hermano y a Cristina y... ¿Cómo notas? O sea, ¿cómo te tratan los demás? Porque, o sea, quiero decir, tenías 9 años. ¿Notabas que le plantaban cara y le decían qué haces con una niña? O... Es que cuando pasó esto de la llamada de la policía que teníamos que escapar, también aprovechó y me cambió como la identidad. Entonces ahora me llamaba Evelyn, tenía 10 años, era de Bolivia y sobre todo le decía a todo el mundo que yo era su sobrina. Entonces, que yo recuerde, nadie le plantó cara. Entonces todo el mundo lo veía normal. Vale. Pero también quiero recalcar la indiferencia, que sé que hay personajes de esta historia que se dieron cuenta que esta situación no era normal, pero miraron hacia un lado. ¿Cómo te sentías tú ahí? ¿Te recuerdas la sensación de desamparo, ¿no? O sea, no tienes a quién pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo escapar? Me sentía más como en una jaula porque él no me dejaba hablar con nadie, no me dejaba ir a ningún lado sola. Estaba todo el rato encima mío, ¿no? Estaba secuestrada, era un cautiverio, ¿no? Entonces estaba en una jaula total, era como que me habían quitado la voz y la persona, ya no era yo, ya no era nada. Entonces, con esto, digamos, como que nos estamos preparando para algo de una huida, pero yo no sé el qué, yo todo el rato no sé a dónde vamos. Y aquí es cuando cogemos interminables horas de autobús y llegamos a la selva. Y aquí es cuando él como que me propone, digamos, mis esfuerzos físicos, mi trabajo, por así decirlo. Es que no me gusta llamarlo trabajo porque era esclavitud, ¿no? A un hombre que se llama Don Santos, de la selva,
Él tenía grandes plantaciones y me ofrece pues para estar trabajando para él. Y aquí es cuando empieza mi realidad, que me encuentro con 9 años en medio de la selva y trabajando de sol a sol en los campos de agricultura. Como niña esclavizada, ¿qué tenías que hacer? ¿Eran con las hojas de coca? Digamos que hay como varias etapas, porque cuanto más le persigue la policía, más nos adentramos en la selva. Como él sabe que le persigue la policía y tiene que encontrar un punto donde no lo encuentren, pues qué mejor sitio que un sitio ilegal como los campos de coca, ¿no? Entonces vamos como por fases. Aquí al principio, donde te estoy contando que estamos con Don Santos, todavía no es una parte ilegal, son los chacos, que son, digamos, plantaciones que tiene la gente, que es de agricultura. Entonces aquí me paso como unos 3 meses más o menos, básicamente en el cultivo de piña, en el cultivo de sandía, en cultivos de alimentos, ¿no? Y tengo yo como que preparar toda la tierra, pero eran kilómetros y kilómetros en medio de la selva. ¿Cómo era para ti ese día a día? O sea, ¿recuerdas cómo te sentías? Sí, por ejemplo, me levantaba, era todo muy... Para mí era como retroceder algunos siglos, de verdad, porque vivíamos en una cabaña hecha de madera con la familia de Don Santos, es decir, que arriba dormíamos todos. ¿Juntos? Sí. Anda, y esto vale. me parece muy relevante en esta historia cuando hablamos de indiferencia, porque no hubo día de esa selva que no se abusara de mí. Ostras, pero justo yo te iba estaba a decir- durmiendo aquí y Don Santos estaba durmiendo aquí. Justo te iba a decir, cuando me lo has dicho, he pensado, qué bien, porque al menos esos 3 meses no fue abusada. No, Qué horror. no hubo ni una noche que no pasó. Y es algo que me sorprende porque estaban durmiendo en el mismo sitio. Es decir, no es una cabaña, no hay puertas, no hay pared, no hay nada. Entonces, bueno, me levantaba cuando sonaba el gallo. Suena el gallo y yo me levanto, voy. Recuerdo con mi coco seco, con eso cojo un poco de agua, me lavo los dientes en el río. Ya creo que iba todos los días con la misma ropa. Básicamente es que no te podías duchar mucho, ¿no? A no ser que lo hicieras en el río. Y ya cogía mi machete y me dirigía a la plantación. ¿Cómo decide él que ha llegado el momento de pasar de donde estabas estos 3 meses a otro sitio? ¿Y hacia dónde vais? Pues se acaban esos 3 meses porque básicamente se acaba el proceso, ¿no? Digamos, ya se recogió toda la fruta y verdura y ya toca venderla. Que llega un punto en el que él empieza como a prepararse otra vez para volver a irse, pero veo que empieza a comprar cosas como más de supervivencia. Como que el machete ahora es más grande, como que ahora son mejores redes de pesca, como que ahora compra semillas para alimentarse en la selva, cosas así. Es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Y se prepara. Y ya no nos volvemos a marchar. Obviamente sin yo estar avisada, sin nada. Esta vez ya no me deja llevarme absolutamente nada. Aprendiste, entiendo, a no llevarle la contraria, no... O sea, ¿no tenías días de decirle de todo? No, es que ¿estás no loco? podía. Es que sabía que este hombre podía matarme en cualquier momento. Que además tenía una fuerza increíble. Este hombre podía conmover un camión él solo, ¿eh? Y no podía hacerlo. Creo que lo máximo que yo pude decir para defenderme era, por ejemplo, cuando estaba en plantaciones de Don Santos, cuando él me pegaba, que me pegaba todos los días, obviamente. ¿También te pegaba? Sí, o sea, es que a veces lo paso por alto, pero porque son tantas es cosas, obvio, ¿no? ¿no? Pero abusos, maltratos, todo hubo todos los días, o sea, no faltó, da igual si es con un palo, si es con un machete, si es con un cinturón, absolutamente todo, y de todas las maneras. Por cualquier motivo Por que a él cualquier le diera la cosa. gana, ¿no? ¿Y cómo decidisteis marchar otra vez? O sea, ¿él cómo decidió marchar? ¿Por Yo qué? creo que se dio cuenta, justo nos vamos de la casa y volvemos a la selva, unas horas después, 24 horas después, la policía ha llegado a la casa. Así que nos A la estamos casa pisando de- los talones de Cochabamba, de la ciudad, ¿no? Entonces como que la policía todo el rato nos está pisando los talones, nos está yendo detrás nuestro. Y él, que es muy listo, se dio cuenta. Entonces por eso era muy importante irse ya cuanto antes. Es más, a los alrededores de nuestra casa ya se empezaba a ver a la policía y tal. No hay ningún destino que él diga, voy a ir aquí porque me está esperando, no sé qué. No. Es solo cojo un coche o un bus y luego que alguien Y me vete lleve... lo más lejos que puedas y coge un autobús, y si el autobús tiene destino final, coges otro. Guau. Y si no hay otro, pues súbete al coche de alguien, y si no, súbete al caballo. Perdonad que pare el vídeo, lo siento muchísimo,
Pero quería hablaros del patrocinador de este vídeo, que es Back Market, que ya sabéis que a mí me encanta porque ahí me compré mi iPhone y salió mucho más barato. Parezco un poco Raquel Sánchez Silva ahora mismo. Me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Xperia Z. Este vídeo está patrocinado por Back Market, que es básicamente el paraíso de la tecnología reacondicionada. ¿Que quieres un iPhone, quieres un Mac o quieres una PlayStation, pero dices, pues carísimo, no me llega con los ahorros? Pues ahí lo tienes completamente reacondicionado, revisado por expertos, con 2 años de garantía y con 30 días para devolverlo de manera completamente gratuita si te arrepientes. Tienen de todo, tienen aspiradoras, smartwatches, air fryers, que ahora a todo el mundo le encantan las air fryers, o al menos a mi madre, que hace todo en la air fryer ahora. Digo, mamá, todo está crujiente. Entonces, lo que sea que tú quieras, un gadget, un móvil, lo que sea que necesites, ahí lo vas a tener a muy buen precio y ya puedes echarle un vistazo en el enlace que os voy a dejar en los comentarios y en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por ver el anuncio y os dejo con la entrevista. ¿A dónde fuisteis al final? ¿A dónde llegasteis? Al final llegamos a plantaciones de coca. Para entrar ahí, nada, porque yo sé que ahí, claro, es todo territorio de narcotraficantes. Sí, necesitas contactos. Y aquí encontramos un personaje muy importante en esta historia que yo en el libro lo nombro como el hombre de negro, pero porque siempre va de negro. Y a partir de aquí él es el que le está dando los contactos y los lugares para entrar a sitios de coca. ¿Lo conocía de antes? No, con sus técnicas de manipulación y de amistad. Y acabaron siendo como hermanos y todo. Recalcar que el hombre de negro no sabía del secuestro, él se pensaba que era su sobrina. ¿Vale? Entonces el hombre de negro, recuerdo que primero le dejó una casita ahí en medio de la selva, en medio de la nada. No había civilización, no había nada. Estabas un día o más caminando para llegar a sitios así. Y una cosa muy impactante de esta historia, bueno, creo que es obvio, ¿no? Pero a veces no es tan obvio, y es el escenario en el que te encontrabas, que estabas en medio de la selva, pero eran unos ríos que ni en películas se podía ver, eran unos árboles, eran unos animales, hormigas de esta medida, las serpientes así de grandes, era una bestialidad. El peligro estaba en todos lados, da igual si era Grover, da igual si era el escenario. Entonces a veces para llegar a esos puntos es que arriesgabas tu vida. Ahora deben de quedar 4 meses para que esto se acabe y nos vamos moviendo todavía. Él como que ahora como que empieza el pánico, como que empieza el miedo y la inquietud y se va moviendo y no está de acuerdo aquí a lo mejor está una semana y vamos al otro. Y ahora todo el rato estamos en campos de cocas y aquí es cuando físicamente ya todo está peor, ¿no? Porque uno es verdad que al principio tenía más esta esperanza de voy a volver, me levanto y trabajo con ganas. Porque ¿Y tú no sabías que la policía te estaba siguiendo los pasos? ¿No sabías que había solución estando en ese posible? punto, ¿cómo ibas a pensar que la policía iba a llegar ahí? Es que no llegaba nadie, si es que arriesgué mi vida para llegar ahí. Digo, ¿la policía? Madre mía. ¿Cómo no llegas con un helicóptero? O sea, yo te escucho, ¿no? Y veo los hechos que son demenciales y terroríficos, pero tú, o sea, por ejemplo, tu esperanza, tu ánimo, ¿cómo iba cambiando a lo largo de los días? Al principio era muy fuerte. Digo, voy a volver a la escuela, voy a levantarme, voy a trabajar con ganas, porque con el dinero que gane voy a comprarme el billete de vuelta a España, ¿no? Y ahí sí estaba con muchas ganas, ¿no? A pesar de todo el dolor y la esclavitud. ¿El dinero te lo daban a ti? No. Vale. Era como mi única esperanza, ¿no? Creer que llegaría a tener dinero. Pero a medida que vamos entrando a sitios más remotos de la selva, Dios, es que de aquí es que no sé ni cómo he entrado, no sé ni cómo voy a salir. O sea, España ya no sé ni en qué parte del mundo me encuentro, ¿no? Aquí ya nos encontramos como más cerca de Colombia y tal, y de Brasil. Y ahí ya se va perdiendo el ánimo y piensa que físicamente ya estás peor. Ya tienen los pies destrozados por la chancla, las manos con un montón de heridas por la manera en la que tienes que recoger la coca, ¿no? Estás físicamente ya agotado. Entonces ya llegamos a este punto tan remoto que era una aldea de cocaleros, patrones, que tenían ahí montado como su pueblo, ¿no? Pero todo muy de un siglo pasado, es decir, que todavía te duchas en el río, hay caballos, la escoba es un árbol seco, una rama, perdón, y tal. Entonces ahora ya estoy yo trabajando en esta parte, ¿no? Esto es un sitio súper remoto. ¿Qué pasa? Mientras nos encontramos en este sitio tan remoto, llega un día en el que él decide ir a una cabina telefónica. ¿Él? Sí, yo voy con él. Y hace una llamada.
en la que yo participo. No sé si te acuerdas que yo te he dicho que en Cochabamba vivíamos nosotros arriba y abajo otra familia. Entonces la madre de esa familia se llamaba Cristina. Y él llama a esta señora y le dice, ¿qué tal estás? No sé qué, ¿qué tal va todo? Como súper tranquilo. Y luego me pasa a mí la llamada y le digo, hola Cristina, ¿qué tal estás? ¿Qué tal está el maíz? Porque yo recuerdo que en su jardín yo, como ahora ya sabía de agricultura, era experta, le planté todo tipo de verduras para ella y le pregunté, ¿qué tal está el maíz? No. ¿Qué pasa aquí? Lo que él no sabía, que esto sale en la versión de la investigación en el libro, es que Cristina ya había sido, digamos que ahora ya era cómplice de la policía. Y esa llamada ya estaba pinchada. Entonces fue gracias... ¿Cómo sabía la policía que iban a llamar a Cristina? Que hasta ahora me parecía una random. Tenían el móvil pinchado, porque te he dicho, la policía vino a esa casa. Wow. Entonces ya era cómplice. Digamos que ya todo el mundo ya era cómplice. Tengo todo la piel el mundo de gallina. estaba volcado por encontrarlo. Sí. Entonces pinchan la llamada, la localizan. Y entonces esto es, ahora viene como la parte más de película. Esta llamada que ahora es pinchada y localizada, coge el capitán Hidalgo y alguien más de España y vienen corriendo. Y aquí se coordinan la Guardia Civil, la Policía de Bolivia y los militares de Bolivia, porque lo único que puede entrar ahí son los militares. Entonces aquí lo que pasa es que eso es súper rápido, es una locura, ¿no? Empiezan los militares y se coordinan con los patrones de la coca de la aldea, todo esto en secreto. Nosotros seguimos nuestra vida normal, ¿vale? Yo sigo trabajando, se coordinan. Entonces, aquí llega una noche, y también se coordina obviamente la Guardia Civil que ya se encuentra en Bolivia, hay una coordinación ahí brutal, también con la DEA y con la Interpol, imagínate la locura. Entonces ahí llega una noche en la que yo me encuentro a punto de dormir y Grover también, estamos en la cabaña del hombre de negro. Hay un pequeño río y yo empiezo a escuchar pasos. Pero son como pasos muy reiterados. Son unos 20 pasos, es decir, había como 10 personas que estaban viniendo. ¿Y Grover no lo escuchaba? ¿Estaba dormido ya? Sí, no, en plan, nos quedamos como así de qué está pasando, ¿no? Mucha gente está viniendo. Porque ahí normalmente no escuchaba ningún tipo de pasos. Y menos tantos, ¿sabes? Si son 2, 3, vendrá el hombre de negro y alguien más. Por favor, estoy nerviosísima. Pues aparece delante de la puerta de la cabaña 10 hombres patrones de la coca, todos con armas de estas súper grandes y se posicionan delante de la puerta y aparece como el jefe de ellos y dice, sabemos que tienes a la niña secuestrada, los militares llegan por la mañana. Entonces aquí llega como un momento de shock. Sí, fue como, es que no fue de alivio. Aquí pasa dos cosas. La mitad de los hombres cogen a Grover, que aquí es la última vez que lo escucho hablar. Desde aquí ya no levantó cabeza. Lo maniatan de manos y pies y lo esconden en un baúl. Estamos de noche. Y lo esconden toda la noche en un baúl. Me llevan a punta de pistola a casa del patrón y me tienen a punta de pistola toda la noche. Y además, antes de meterme a la casa, me enseña todas las armas que tenía ahí en la pared como amenazándome. ¿Sabes por qué? Porque a la mañana siguiente iba a venir la Guardia Civil con helicópteros. ¿Y por qué iban unos patrones de coca a colaborar a salvar a una niña? ¿Qué tiene que ver? Pues porque le habían pedido a la policía a cambio de mi vida y entregarme 500 kilos de azúcar. Entonces lo que querían era como... Era el intercambio, no me iba a dejar ir. Por nada del mundo, porque... Entonces no era como heroicos. Para mí eso no fue heroico porque me hiciste pasar una noche terrible, ¿no? Y eso es lo que la Guardia Civil les trajo. Entonces fue una operación súper rápida en la que nos encontramos ahí en medio esta mañana. Sacan a Grover del baúl de la cabaña en la que estaba, me sacan a mí ahora ya sin pistola y me llevan al centro de un descampado que es el que se ve en las imágenes, ¿no? Y se ve a 2 helicópteros, ¿no? Uno que supongo que es el que dejó el azúcar y otro en el que nos subimos corriendo, Grover, la Guardia Civil y yo y un militar. ¿Grover también? Ah, bueno, sí, claro, estamos en preso. El mismo helicóptero. Y aquí es cuando llega el momento como más esencial, que es cuando aparece el capitán Hidalgo de la Guardia Civil. Ahí mismo también, sí, con el helicóptero. Él es el que vino con el helicóptero. ¡Wow! ¡Qué valiente también! Sí, y me dice, ¿eres nada? Ahí yo sí que me puse a llorar, porque piensa que me cambiaron la identidad. Entonces hacía 7 meses que nadie me decía, eres nada, ¿no? Entonces este es como un momento de... ¿no? De... sí soy nada y ya estoy salvada, ¿no? Entonces de aquí viene el título del libro, Yo soy nada.
de este momento en el que te salvan. Lo siento y mucho, de no te verdad. preocupes. Es que te escucho y me emociono, de verdad, lo siento muchísimo. Es que yo también me emociono, es decir, ya se ha acabado esta pesadilla, ¿no? Pero fue como gracias a, digamos, a escuchar el acento español y que no me dijeran nada, que se pronuncia mal nada, y me gustó. Y yo, gracias, ¿no? Qué tontería, ¿eh? Porque leo tu historia y estaba fatal y yo pensando, madre mía, esta entrevista, o sea, es demasiado dura. Pero hay un detallito que es lo que me ha matado y me ha hecho llorar, que es cuando leo que, no sé si es en el avión o antes del avión, te guardas un panecillo que no se come el policía, ¿sabes? En plan de, bueno, por si luego no me dan más comida, yo aún tengo esto. Como que estás en modo supervivencia todavía. Sí, yo no fui consciente de ello, pero supongo que ya adquieres ciertos hábitos cuando pasas tanta escasez. Y pensándolo bien, creo que en Bolivia no vi pan. Pero la vuelta a España, ¿cómo fue y el reencuentro con tus padres? La vuelta a España fue tranquila, fue muy bien. Recuerdo, fue muy diferente a cuando yo fui a Bolivia, porque esta vez recuerdo que las azafatas, los pilotos me trataban genial, la policía era increíble, ¿no? Y llego a España pensando que volvería con mis padres, que volvería a mi escuela de siempre, ¿no? Con mis compañeros. Y para nada, llegué a España al aeropuerto y vi a mis padres durante menos de 5 minutos. Fue un saludarles y adiós, porque claro, los jueces todavía no sabían cuál había sido el papel de los padres. Entonces por eso no me podía quedar con él. Entonces aquí me meten a un centro de menores, en el que me paso un año. Es un año duro porque no sabes qué es esto, no sabes dónde estás, no eres un niño, no estás... Para mí era una cárcel, ¿no? Y así es como me sentí. Y pasa un año y resulta que tampoco puedo volver con mis padres. Y me meten a otro ¿por centro. qué? Porque todavía estaba el juicio. Vale. Ah, que es lento, ¿no? Y Sí. todavía no había ocurrido el juicio. No, era un juicio por abandono de menores. Y luego de esto paso a otro centro de menores y esta vez 2 años y medio. Y es todavía más desesperante. A la que yo piso a España, nadie nunca jamás me mencionó el secuestro. Nadie, pero absolutamente nadie. Entonces yo en mi vida, aparte de la testificación que hice en Bolivia, que fue de 2 preguntas, fue una cosa súper rápida, nunca he vuelto a hablar de Bolivia y todo el mundo actuaba como si nada me hubiese pasado. Cuando tengo 14 más o menos, me devuelven a vivir con mis padres y me devuelven a vivir en la misma casa en la que me secuestraron y con las mismas condiciones que cuando me secuestraron. Pero ahora súmale el trauma de haber sido secuestrada y súmale el trauma de tener a todo el barrio sabiendo que te han secuestrado y mirándote. Y súmale el trauma de que ahora ha crecido la violencia. ¿Cómo fue volver el primer día? ¿Tus padres qué te decían? Mis padres tampoco hablaban del secuestro, o sea, absolutamente nadie. Nadie en el mundo. Era como que la gente le tenía miedo a pronunciar la palabra secuestro. Una situación demasiado grande como para poder abordarla. Sí, ha sido como muy grande para todo el mundo. Que no quiero juzgar a nadie, pero yo entiendo que es como que algo así te da miedo, ¿no? Enfrentarte a ello. Te pidieron, o sea, yo como madre, o sea, te diría, perdóname 1000 veces. O sea, se intentó no hablar y ya está. No, nadie lo ha comentado nunca. ¿Nunca? Da igual, familia, educadores o compañeros. ¿Incluso ahora nada? Ahora porque yo lo he hecho en público. Creo que lo más duro es que pasaste por un infierno y luego no hubo normalidad. Para mí fue terrible porque luego cuando vuelvo con mis padres fueron los peores años de mi vida. ¿Por qué? Nada. Porque piensa que a lo mejor en Bolivia me levantaba el ánimo, la esperanza de voy a volver a España y voy a volver al colegio. Pero en España, como me habían abandonado por completo las instituciones, como me había abandonado todo el mundo, como vivía tanto maltrato en mi casa, digo, ¿y la esperanza de dónde la voy a sacar? ¿Pero a quién me voy a aferrar, no? Digo, que esto es un infierno al que no le veo salida. Entonces eso fue muchísimo peor. Es que yo pensé en el suicidio cuando estaba en mi casa y no en Bolivia. Es que te aseguro que la esperanza en Bolivia estaba por aquí. Cuando empiezan a pasar los años, con 15, 16, está por aquí. ¿Cómo puedes? Sé que estás sufriendo muchas pesadillas y no quiero que me expliques nada ni que... Pero ¿cómo? Entiendo que vas a terapia y que, o sea, ahora sí que estás tratando todo esto que viviste porque... Como que yo estaba bien, sin pesadillas, hasta que llega el punto en el que se abre la caja. Y ahí empiezan todas las pesadillas, ahí empieza una depresión, ahí empieza un momento muy duro. Pero es que yo quería pasar por ese momento duro
porque sé que después de eso viene la reconstrucción. Entonces para mí ha sido como muy importante, digamos, romperme, de construirme, para así poder construirme, para así poder ayudar a los demás, porque desde esta posición de trauma es que no puedes hacerlo. Yo empecé a hablar en público hace pocos meses, en septiembre, octubre, ¿no? Y el mayor miedo que tenía al ponerme frente a la cámara era que la gente no entendiese mi mensaje, mi propósito, mi denuncia y mi mensaje de esperanza, y que solo me viesen como una víctima, como alguien de quien sentir pena. Entonces eso era algo que me daba mucho miedo, porque digo, es que yo no estoy para entretener a nadie, yo no estoy para dar pena, ¿no? Yo estoy para crear un cambio, y creo que con mi historia lo podemos hacer, sobre todo con mis intenciones y con mi mensaje. Entonces para mí sería devastador llegar ahí, que la gente simplemente sintiese pena, o todavía peor, que la gente mostrase otra vez indiferencia, porque esto es también una historia de que la indiferencia mata, y no puedes tú responder a indiferencia con una historia sobre indiferencia. Eres brillante. O sea, no es porque tengas 21 o 22 años. O sea, es que eres realmente brillante, de verdad. Gracias. ¿Cómo podemos ayudar los que te estamos escuchando y estamos como viendo el vídeo? ¿Sabes? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que como primer paso, como persona individual, ¿no? Que digamos que no tienes mucho poder institucional o jurídico y tal, yo creo que es dejar a un lado la indiferencia y saber que si tienes una víctima al lado de tu casa, digamos, es ayudarla, ¿no? Puedes empezar con saber que tu amigo está mal y preguntarle qué tal estás, o ven, vamos a hablar, ¿no? Yo creo que eso me hubiese incluso cambiado, me dan hasta ganas de llorar, ¿no? Yo creo que me hubiese cambiado la vida si alguien se hubiese acercado y me hubiese preguntado qué tal estás, ¿te pasa algo, no? Porque de aquí a lo mejor tú piensas que tu situación es normal, ¿no? Que a lo mejor es una situación, por ejemplo, de maltrato en tu casa, se lo cuentas a tu amigo y tu amigo ve la gravedad y tu amigo a lo mejor es capaz de llamar a la policía, tu amigo a lo mejor es capaz de llamar a los servicios sociales, ¿no? Entonces creo que acercarse a la persona, hablar con ella, y siempre creo que es que tenemos muchos recursos para ayudar a las personas, tenemos a la policía, tenemos muchas asociaciones, tenemos muchas fundaciones. ¿Qué pasa? Que pensamos que es algo que siento que a la gente le da pereza, por así decirlo, ¿no? Cree que no es necesario, creemos que la otra persona que vaya ella sola, ¿no? Pero a veces la gente necesita ayuda. Tu vecino, tú no lo sabes, pero necesita ayuda. Yo era la vecina, la compañera, la amiga de muchas personas, y nadie quiso mirar por mí, ¿no? Entonces creo que mirar por tu vecino, mirar por tu compañero, y de ahí ya creo que tú sabrás qué hacer, ¿no? Porque a lo mejor esa persona en esa situación de vulnerabilidad no sabe qué hacer. Entonces mira por tu vecino, mira por tu amigo y mira por tu compañero. Qué mensaje más bueno, claro. Lo que esté a tu alcance, Gracias. poder Claro, empatizar, no mostrar lo que tú decías, por supuesto, ¿no? escucha. En la última pregunta que le hago, me muero ganas de abrazarte, termino y voy a abrazarte. La última pregunta que hacemos a todos los invitados del podcast siempre: si pudieses verte a ti de pequeña y darte un consejo de vida, ¿qué te dirías? No hace falta que lo hagamos si quieres. Es que en este caso... Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que me miro de pequeña y le diría que no perdiese la esperanza, que creo que fue lo que me dio muchos bajones, ¿no? Y creo que la vida siempre sonríe, la vida siempre sale con un resultado maravilloso, ¿no? Y yo creo que también en parte de una pregunta de cómo has podido sobrevivir a Bolivia y todo esto ha sido la fe, ha sido la esperanza, ha sido sobre todo, y cuando hablo de fe no es simplemente fe a un Dios, por ejemplo, si tú no crees en Dios, es fe en ti mismo, es fe en mis capacidades, de que yo voy a ser lo suficientemente fuerte para salir de esta casa, de sacarme esos exámenes, de salir con la cabeza alta, fe en mí misma y en mis capacidades, en la valía de mi vida, y que mi vida es lo suficientemente valiosa como para merecer un gran futuro y no una vida que esté, digamos, con un decreto de sufrir y de pasarlo mal. Entonces es esta creencia de que realmente valgo la pena, y creo que eso es algo que se tiene que inculcar más a la gente, porque considero que no se lo tienen inculcado. Eres brillante y me siento súper afortunada de que he podido pasar un ratito hablando contigo. Muchas gracias. Te lo digo de corazón, nada, Gracias, te lo digo de Judith. verdad. Muchísimas gracias. No te lo puedo agradecer suficiente. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause